2, 1. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos a la presentación de la profesora Lina María Ospina Hostios, candidata a ascenso a categoría asociada en el escalafón docente de la universidad. Tendremos una presentación de la profesora Lina a cargo del profesor Wilmar Loaiza Cerón, que es representante del Departamento de Geografía. Profesor Wilmar. Gracias, pues buenos días. Agradecerle inicialmente a los homólogos invitados, la profesora Lina María Berber de la Universidad de Antioquia y el profesor Gustavo Wilches de la Universidad Externada de Colombia. Procedo entonces a presentar a la profesora Lina María Ospina Hostios, es geóloga de la Universidad de Caldas, magíster en geología y doctora en ciencias de la tierra de la Universidad de Ginebra, Suiza, con énfasis particular en estudios de bioestratigrafía, geología estructural, procesos geodinámicos y análisis estratigráfico. Se vinculó a la Universidad del Valle en 2014 en la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática. Desde 2023 se encuentra vinculada al Departamento de Geografía, donde desarrolla labores de docencia, investigación y acompañamiento a proyectos territoriales. Como docente e investigadora, ha trabajado en temas como geología, geomorfología, sismotectónica, fundamentos de la estabilidad de taludes, riesgos geológicos y gestión del riesgo. Su trabajo combina análisis geocientífico profundo con aplicaciones para el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo de desastres, especialmente en zonas de montaña y en regiones con actividad sísmica relevante. Actualmente, la profesora desarrolla investigaciones relacionadas con la hidrología y los movimientos en masa sobre el uso de la geomorfología fluvial y fluvial como herramientas para cartografiar las inundaciones en zonas rurales y actualmente urbanizadas, y la exposición a las inundaciones y al riesgo sísmico de las infraestructuras críticas de Cali. Durante las vigencias 2020 a 2022 participó como delegada de las universidades públicas ante la Comisión Nacional Asesora para la Investigación y Gestión del Riesgo. Muchas gracias, profesor Wilmar. Ahora tendremos la presentación de la profesora Lina Ospina. Bienvenida, profesora Lina. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Bueno, perfecto. Entonces voy a compartir. Me confirman si están viendo mi presentación. sí, perfecto. Ponerle en modo presentación. Ujú. Bueno, Bien. entonces, ay, perdón. No hago para chiquitar. Listo. Entonces, bienvenidos a todos eh, a este espacio. Hoy les quiero presentar, socializar el resultado de un ejercicio profesional titulado Retos para la incorporación, para incorporar las soluciones basadas en la naturaleza y la reducción del riesgo de desastres con enfoque ecosistémico en la planificación territorial de Colombia. Listo. Hoy voy a concentrarme básicamente en cuatro aspectos. Les hablaré un poco de los antecedentes del artículo, cómo nace, haré una breve introducción, presentaré algunos de los retos y hablaré también y discutiremos un poquito las conclusiones y una reflexión final. ¿Cómo nace este artículo? Este artículo nace de muchos encuentros de las oportunidades que entre profesionales se nos dan para encontrarnos. En 2019, la Universidad Javeriana y UNO Hábitat abren la posibilidad de hacer un taller regional para América Latina, donde nos encontramos los profesionales que trabajamos la reducción del riesgo, la gestión del riesgo, y los profesionales que trabajaban la adaptación basada en ecosistemas y cambio climático. Allí se abre la posibilidad de crear una red multisectorial de profesionales latinoamericanos en adaptación basada en ecosistemas y reducción del riesgo bajo en ecosistemas. Posteriormente, hacia el 2020, en plena pandemia, se abre la posibilidad de realizar en esas discusiones en el 2019, ya estábamos planteando estos retos entre diferentes profesionales y se abre la posibilidad de socializar esos retos en una serie
de charlas que la Unidad Nacional tituló El planeta a pie de la palabra. Allí se presentaron por primera vez esos retos por una de las autoras del artículo. Luego, en 2022, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres nos invita a co-crear un artículo en colaboración, y este artículo multisectorial y multidisciplinario aparece finalmente publicado en el 2023. Los desastres no son naturales, los desastres no son naturales y sus causas son cada vez más complejas, dinámicas, inciertas. Así, desafortunadamente, en la terminología colombiana, sigamos hablando que los desastres son naturales, estos no lo son. Y requiere, pues, muchos abordar para mitigar y reducir los desastres, diferentes aproximaciones. Una de ellas es las medidas que tiendan a proteger los ecosistemas, proteger la sociedad civil, restaurarlos, etc. ¿Qué son entonces eh, soluciones basadas en la naturaleza o conocidas como SBN? ¿Sí? Son todas esas acciones que se hacen para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas naturales con el fin de proporcionar bienestar, ¿cierto?, a la sociedad en manera de protección y responder a esos desafíos sociales. Adicionalmente, pues que tiene beneficios, no solo son beneficios a nivel humano, sino los beneficios para la diversidad, más allá de las medidas naturales. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza son un concepto sombrilla muy amplio que nace como de diferentes áreas, como la ingeniería ecológica, la conservación de áreas protegidas, la restauración ecológica y forestal, el tema de la infraestructura verde, infraestructura natural, los servicios de adaptación climática, la adaptación y mitigación basadas en ecosistemas, y finalmente una de esas áreas que se integra allí es la gestión del riesgo basada en ecosistemas, o como su nombre en inglés, reducción basada en riesgos en ecosistemas. Los beneficios son múltiples, como les decía, tanto para el bienestar humano como para la biodiversidad, y tenemos entre ellos captura de carbono, conservación de la biodiversidad, conservación del patrimonio y la identidad, la protección del suelo, la planificación territorial sostenible, la adaptación al cambio climático, salud y bienestar para las comunidades, cohesión social, protección del agua, y esto contrasta mucho con las medidas simplemente grises o estructurales que básicamente tienden a la mitigación de los riesgos. Entonces, como les decía, de esa sombrilla de medidas basadas en la naturaleza, hay una que es la reducción del riesgo basados en ecosistemas. Esto se refiere pues a la gestión sostenible, la conservación y restauración de los sistemas para reducir el riesgo de desastres con el objetivo de lograr un desarrollo resiliente. Aquí en este ejemplo tenemos una solución para estabilizar los terrenos en Marmato que se apoya en ingeniería verde, un poquito en ingeniería gris, con el fin de reducir este fenómeno. Olvidaba aclarar que por la estructura del artículo, en la estructura del artículo manejamos pocas imágenes, y para la presentación complemento con algunas externas que son debidamente citadas. Entonces, la incorporación de estos diferentes enfoques, el EcoRR, las soluciones basadas en la naturaleza, la adaptación basada en la naturaleza, esa incorporación, esa mezcla en muchas partes del mundo ya ha demostrado su efectividad, y también tiene muchísimos beneficios en los procesos de ordenamiento territorial. Entonces, disminuye la presión en los ecosistemas, reduce los conflictos sociales
y disminuye los conflictos económicos. Sin embargo, su incorporación en Colombia en el ordenamiento territorial nos pone unos desafíos, unos retos, que son los que algunos de ellos vengo a presentarles. Trabajamos o se desarrollaron, se discutieron de 32 inicialmente reconocidos y discutidos en el 2020. En este artículo se priorizaron 11. Todos tienen sus ejemplos de aplicación. Adicionalmente, se mencionan 5 retos que se proponen para desarrollar en publicaciones futuras. Y reconocemos que pueden existir otros retos que deben ser identificados y superados para su incorporación en el ordenamiento territorial de Colombia. En esta publicación, nuestro objetivo no era solo que la gente conociera y se interesara en las soluciones basadas en la naturaleza, sino también en reconocer que esto sea una base para reconocer e identificar los posibles retos que localmente pueden encontrarse y que propongan medidas para incorporarlos en el ordenamiento territorial de Colombia. Entonces, he escogido algunos retos eh, que les voy a presentar. El primer reto es aumentar el conocimiento sobre los servicios ecosistémicos para la reducción del riesgo de desastre, visibilizando las propuestas reducción de riesgos y que van más allá de las acciones para la restauración ambiental. El primer reto es que no conocemos, ¿cierto?, nuestros ecosistemas y además, y sobre todo los beneficios que nos proporcionan. Entonces, el conocimiento en Colombia, ¿cierto? Y en toda la región sobre estos beneficios ecosistémicos, en especial los ligados a la reducción de riesgos, es limitado y desafortunadamente se ve afectado por los condicionantes de desarrollo socioeconómico. La normativa a veces es un impedimento, la parte económica y las capacidades en investigación. Entonces, desafortunadamente, y a pesar de que Colombia es biodiversa, nuestros sistemas ecológicos están sufriendo y se ven afectados por la degradación ambiental y la reducción de la capacidad adaptativa de las sociedades para hacer frente a la reducción de riesgo y al cambio climático. Entonces, se requieren estudios detallados, multidisciplinarios, donde se mezclen y se incorporen diferentes especialidades. Es decir, en estos estudios deberíamos tener en cuenta los profesionales en ecosistemas y que incorporen también temáticas sociales y ambientales. Hay muchas maneras y el ejemplo, hay muchas maneras de aumentar este conocimiento. Debería proponerse, por ejemplo, la creación de bases de datos públicas donde se muestren, por ejemplo, los aciertos y desaciertos del uso de estos servicios ecosistémicos. También, pues, como en otros lugares del mundo, pues que veamos, ¿cierto? Como en Japón, como que tiene ya experiencia en el uso de los ecosistemas para la reducción del riesgo, pues estas experiencias empiezan a mostrarnos cómo ellas disminuyen o mitigan el impacto de ciertos fenómenos. En este caso, que lo describimos en el artículo, el parque Shishu-Huawa de la prefectura de Miyagi, ustedes observan las deformaciones en los troncos. Esas deformaciones no son asociadas o como consecuencia de un movimiento en masa, es la evidencia del impacto de la ola luego del tsunami asociado con el terremoto de 1960. Entonces, estos ecosistemas estratégicos van a ayudar a mitigar y disminuir la fuerza con la que llegan ciertos fenómenos. Otro reto que seleccioné es el de transformar el ordenamiento territorial hacia una versión integral incluyente. El ordenamiento territorial en Colombia está descrito y regulado en la ley 14, en el artículo 2 de la ley 1454 del 2011. Sin embargo, la existencia de la ley no garantiza el ordenamiento del territorio. Está descrito que
más del 50% del crecimiento de las ciudades y de los municipios es informal. Y adicionalmente, pues la mayoría de las ciudades se crearon y se organizaron con sus respectivas dinámicas antes de la existencia de la ley. Una cosa que es clave en esto es que, y se sigue observando, es que la exclusión de las zonas rurales en los procesos de ordenamiento, solo 3% de los municipios, en un estudio que se hizo de 130 municipios, solo 3% de esos municipios incorporan algún plan concreto para la zona rural. Entonces no es suficiente como organizar la ciudad de Cali, la parte urbana, ignorar, por ejemplo, esos territorios rurales de donde viene el agua, la comida, ¿sí? Eh, en el 2020, ¿sí? Ahora estamos en el 92%. Para el 2020, más del 90% de los municipios eran categoría 5 y 6. Actualmente es el 92%, de acuerdo con la ley 126 del 94. ¿Esto en qué se traduce? En músculo económico y capacidades para realizar todos los que exige la ley para tener un plan de ordenamiento. Entonces, es una dificultad. El siguiente reto es cambiar el paradigma de que la única opción es la obtención de resultados a corto plazo, aceptando que la eficacia de la reducción de riesgos basados en ecosistemas no es inmediata. ¿Qué pasa? Normalmente los gobernantes priorizan las obras de mitigación de infraestructura gris porque son visibles y se pueden mostrar en periodos cortos, periodos que corresponden con los periodos políticos, ¿cierto? Son obras que se pueden ver en menos de 4 años, ¿sí? Y los resultados son inmediatos. Desafortunadamente, el hecho de priorizar este tipo de obras con respecto a las obras basadas en ecosistemas de infraestructura verde es que esa necesidad de hacerlo rápido puede conducir a errores graves de mala planificación, tenemos problemas de usos de materiales, y aquí, como se ve en esta diapositiva, pues esta obra en el río Putumayo, que se hizo en 2014 con un dique para proteger el río, y esta obra ahora termina en medio del río en el 2017, amenazando, no solo quedan mal hechas, sino que se convierten en nuevos riesgos para las situaciones que se pretendían proteger, además de, o sea, aumento del riesgo de que se pretende mitigar. Es una solución, podría ser integrar soluciones, medianas basadas en la naturaleza, o de adaptación o de reducción de riesgos basados en ecosistemas, con infraestructura verde o gris, o incorporar soluciones híbridas. Adicionalmente, pues en los gobiernos municipales o departamentales desestiman las soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo estas que tienden a la reducción del riesgo, porque sus efectos no son inmediatos, y estas obras necesitan de tiempo. O sea, se ha demostrado que son eficaces en el mediano y largo plazo, son costo efectivos. El siguiente reto, como ven, todos los seleccionados están muy relacionados, es reducir el desarrollo de asentamientos urbanos altamente vulnerables en zonas con mayor amenaza. Parcialmente, la amenaza es idéntica dentro de las ciudades. Lo que varía es la vulnerabilidad tanto de la infraestructura y de las personas. La densificación de nuestras ciudades, ¿cierto? Entre 1997 y el 2017, la población de cabeceras municipales aumentó en más del 37%. Hace que las personas que tienen más ciertos grupos con menos recursos, frágiles, económica, social, políticamente,
se ubiquen en zonas en condiciones poco aptas, ¿sí? Entonces, este crecimiento informal hace que aumente la pobreza, la vulnerabilidad y la informalidad. Entonces, cuando viene algún evento, pues fragiliza mucho más esas poblaciones que ya son vulnerables. Una de las acciones que se podrían, de las soluciones que se describen en el artículo es, por ejemplo, la recuperación del Cerro Moravia en Medellín, que fue un cerro construido de manera antrópica, era un depósito de residuos que fue habitado progresivamente y por población que venía desplazada. Se hizo una intervención, relocalización de personas, se adecuó. Esta es la vista hace algún poco tiempo atrás. Sin embargo, no es la condición actual del Cerro Moravia porque como cualquier ejercicio en reducción del riesgo basado en ecosistemas o cualquier obra que se realiza requiere del mantenimiento de la medida, de continuar todos los procesos asociados para que siga funcionando para lo que fue diseñado. El reto 10, entonces, es promover la innovación de la reducción de riesgos basados en ecosistemas, incluyendo la implementación de soluciones híbridas. Esto implica, y esto es muy útil en los contextos urbanos, ¿cierto? Una mezcla de soluciones naturales o la infraestructura verde y las soluciones grises. Esto es útil porque combina las ventajas y desventajas de mezclar estructuras naturales y artificiales, permite vincular grupos interdisciplinarios que van a tener mayor oportunidad de financiación. Una de los ejemplos más destacados es los SUDS, los sistemas de drenaje urbano sostenible, lo que es la creación de tanques de almacenamiento de agua lluvia, suelos, pavimentos permeables para permitir la infiltración y la recarga de los acuíferos, parques inundables, ¿sí? La mejora en los sistemas de alcantarillado. Entonces, y ahora hay muchas convocatorias, ¿sí? Que permiten y se necesitan, hay convocatorias, no muchas, hay convocatorias que permiten promover esa innovación necesaria para la adaptación de nuestras ciudades a la triple crisis ecológica que se está viviendo, ¿cierto? Entre ellas, cambio climático, aumento de la población y aumento de los riesgos. Entonces, ya para ir cerrando, eh, hay la importancia y beneficios de las medidas basadas en ecosistemas y la reducción del riesgo de desastres son mundialmente reconocidos, ¿sí? Eh, Hay limitantes en Colombia para aplicar este enfoque que tienen que ver más con los aspectos administrativos, culturales y de formación de los funcionarios, desde los técnicos que elaboran los pliegos hasta quienes finalmente toman las decisiones institucionales. No son perfectas, las soluciones basadas en la naturaleza no son perfectas, pero son una alternativa multipropósito que tiene soporte académico, técnico y conceptual que puede ser beneficiosa para la mayoría de los municipios colombianos que carecen tanto de músculo financiero como de capacidades institucionales para la incorporación integral y prospectiva de la gestión del riesgo. Aunque las soluciones basadas en naturaleza requieren más tiempo para mostrar sus resultados con respecto a las soluciones grises clásicas, se hipotetiza que son sostenibles a largo plazo y proporcionan los beneficios ecosistémicos, agua, turismo, salud, soberanía alimentaria, aire limpio a las comunidades directamente involucradas. Como reflexión final, ya para cerrar esta presentación, entonces, las soluciones basadas en la naturaleza se deben ver de manera integral y deberían incorporarse en los procesos de desarrollo y conservación de los sistemas sociales y naturales a todas las escalas, desde escalas locales, municipales,
regionales, desde el ciudadano hasta los gobernantes. Se requiere capacitación constante, directa y clara para los funcionarios públicos que generen una memoria institucional en las entidades para la incorporación de estos aprendizajes, y esto está muy ligado con dejar de sincronizar las soluciones para la mitigación del riesgo a los periodos políticos. La academia es clave en el conocimiento, pero puede aportar a resolver los retos de la práctica a la gestión del riesgo. La bibliografía y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Lina. Ahora escucharemos el concepto de la profesora Lina María Berwer Cadavid de la Universidad de Antioquia. La profesora Lina María es ingeniera forestal, magíster en medio ambiente y desarrollo y doctora en ingeniería por la Universidad Nacional de Colombia. Fue docente del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, y actualmente se desempeña como profesora e investigadora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde también ejerce como jefe de escuela. A lo largo de su trayectoria ha realizado aportes significativos al campo de la evaluación de impactos ambientales, la gestión integral del agua y la sostenibilidad de sistemas socioecológicos. Se destaca por el desarrollo de metodologías que integran enfoques cuantitativos y cualitativos para analizar procesos ambientales en contextos urbanos y rurales del país. Su trabajo ha contribuido al fortalecimiento de la ingeniería ambiental en Colombia, articulando investigación aplicada, gestión del riesgo y planificación ambiental territorial, con un enfoque interdisciplinario orientado a la toma de decisiones y a la construcción de territorios más resilientes. Profesora Lina María, bienvenida. Muchas gracias. Pues ya no soy jefe, ya estoy en mejor vida. Ah, mira. Ya estoy en mejor vida, ya soy profe otra vez. Así que bueno, no. No, yo pues voy a dividir, pues como estos 10 minuticos, yo lo que quiero es como hacer un aporte al trabajo de la profesora Lina y sus compañeros autores. A mí particularmente me gustan mucho los artículos que van más allá de lo científico en términos de la modelación, la parte rigurosa del modelo, etcétera, y proponen iniciativas de mensajes y retos que amplíen la agenda pública y la toma de decisiones en la política pública. Eso para mí es muy valioso porque es realmente en la parte en que muchos nos rajamos, en la forma en que tratamos de transmitir y que esto permee las agendas de toma de decisiones. No obstante, eso yo sí quisiera de pronto, si la profesora Lina, que en la primera o segunda diapositiva donde está la flechita con la evolución, yo entendí que habían como una serie de encuentros de distintas redes y distintos actores. Si de alguna forma se priorizaron esos retos, que son muchísimos, que se condensaron luego en 11 y que aquí vimos unos, casi que escogiste los que yo escogí, me faltó un hito. Si hubo alguna forma de pesar esos retos con base en la literatura, el conocimiento, con la agenda de los que toman decisiones, ¿cómo fue ese proceso para consolidar esos 11 retos que estaban en el artículo? Esa sería como mi primera pregunta sobre cómo tomaron esa decisión. Esa es como mi primera. Como tengo 10 minutos, voy a ir haciendo las preguntas para poder darte el tiempo de respuesta. Entonces, bueno. Yo particularmente estoy de acuerdo con las autoras y con la profesora Lina en que, y es algo que he venido viendo a lo largo de mi vida académica, es como las modas. Entonces, la moda de la valoración económica, la moda de los servicios ecosistémicos, la moda de las soluciones basadas en la naturaleza, del pago por servicio ambiental sin la rigurosidad del concepto y el marco conceptual. A mí me gustan mucho mis compañeros porque yo soy muy apegada a los conceptos y de ahí soy un poquito inamovible. Eh, Particularmente en este tema de soluciones basadas en la naturaleza, con adaptación basada en ecosistemas como un caso particular, y otros tipos de adaptaciones donde el ecosistema es protagonista como quien provee el funcionamiento que garantiza contribuciones al bienestar. Para mí sigue siendo el gran ausente en el conocimiento, porque pasamos, y es como
Un enfoque decía aquí hay un bosque, 30 hectáreas de bosque, sí, aquí hay un pastizal, 20 hectáreas de pastizal, pero realmente lo más complejo de entender y donde menos información tenemos es la funcionalidad. Es cómo ese tipo de ecosistema funciona para que usted tenga esas contribuciones. Y si yo lo que estoy tratando de fortalecer es resiliencia ecosistémica, ¿cómo puedo tener cómo puede ser que el gran ausente sea la funcionalidad ecológica? Porque centramos la mirada en el servicio, en la contribución, en la gente, que no está mal, pero cuando el enfoque arranca desde lo ecológico, pues tendría que tener un protagonismo la funcionalidad. Y esa era una de mis otras preguntas que han discutido, que han identificado ustedes sobre esa ausencia del conocimiento de la funcionalidad ecológica, porque una cosa es saber que tenemos bosques, pero otra cosa es saber cómo funcionan. Y esas son dos cosas muy distintas. Una cosa es saber que tenemos humedales y otra cosa es saber cómo funcionan y cómo el cambio climático hace que varíen o no esa funcionalidad y puedan mantenerse o no funcionando. Esas son dos cosas muy distintas. Entonces, ¿cómo desde ese ejercicio enfocaron ese reto, si lo encontraron, si lo piensan trabajar más adelante? Porque mi comentario ya muy respetuoso es que realmente tenemos que llegar a consensos conceptuales y operativos más rigurosos. O sea, no es lo mismo un servicio que una contribución. De hecho, ya hay unos textos sobre eso. No es lo mismo trabajar la clasificación del Millennium Ecosystem que trabajar con clasificaciones espaciales como las que propone Fisher, propone otros, que nos ayudan a entender el movimiento desde el funcionamiento hasta la contribución. Entonces, yo creo que como sugerencia, para los ejercicios futuros que la profe nos mencionó, sí hay que darle un poquito más de rigor a ese tema. Me encanta el reto del ordenamiento territorial, es la materia que doy, es perfecto. Para mí soy totalmente de acuerdo. El ordenamiento territorial, de hecho, fue identificado en la Evaluación Nacional de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para Colombia, en la cual participé, como uno de los elementos claves para adaptar nuestros socioecosistemas a esas transiciones ecológicas más sostenibles, socioecológicas más sostenibles. Es uno de los puntos claves. En el reto, tanto en el texto como acá, de verdad creo que tiene mucho potencial de explotarse desde EcoDDR y SBN, si pensamos también en dos elementos muy operativos que tiene el ordenamiento territorial, que son la estructura ecológica principal y la estructura ecológica de soporte mínima. Esos son dos conceptos que Van der Hamen desarrolló y son dos conceptos que, de nuevo, pasando al reto 1, son desconocidos. ¿Por qué? Porque se basan en funcionalidad. Entonces, el plan de ordenamiento dice, sí, conserve ese bosque, pero no sabemos si es ese bosque o es un área incluso que puede estar erodada y dañada, que yo tengo que restaurar para garantizar un funcionamiento. Entonces, creo que el EcoDDR, que básicamente se articula perfectamente con el ordenamiento en la parte de mitigación del riesgo, porque sabemos que uno de los determinantes es cambio climático y todo lo que tiene que ver con amenazas, se alimentaría muy bien si esa estructura ecológica principal y la de soporte mínima pasan del discurso al operativo, pero claramente eso tiene dificultades en el tenor de que los municipios tienen distintas capacidades para acceder a esa información. Incluso en la evaluación identificamos como una desigualdad ecosistémica en los estudios. O sea, la Amazonía es hiperestudiada, alguna parte del Chocó geográfico es estudiada, hay otros ecosistemas que a los investigadores o a los que tomamos decisiones poco nos interesan o pocos recursos hay para hacerlo. Y eso creo que es una falencia que tenemos porque los municipios no pueden acceder en la misma forma todos a tener buenos esquemas de ordenamiento basados en estos procesos, pero al menos los que uno espera que sí lo tengan también son grandes ausentes. Entonces, a mí me parece que sería muy bueno incorporar esos dos conceptos que ya están dentro del discurso del EcoDDR y las soluciones basadas de la naturaleza. Otro punto, cuando la profe Lina nos mostraba el bosquecito que está todo curvadito por el impacto de la ola en esos entornos urbanos, particularmente a mí me llama la atención en el reto del urbano
porque pues parte de la moda está en lo urbano, de la moda de soluciones basadas en la naturaleza para el entorno urbano, pero sin el entendimiento de la amenaza. Y aquí me centro como en dos cositas, y es que cada amenaza, el sistema ecológico va a responder distinto, ¿cierto? Si mi amenaza es una isla de calor, hay unos atributos del ecosistema que son especiales para reducir la isla de calor, el área foliar, no sé, el área que cubre de sombra, etcétera. Entonces ahí uno dice, sí, un techo verde, una pared verde, la huerta en el techo me reduce islas de calor. Pero si el fenómeno es un movimiento en masa, la terraza, el muro no están haciendo nada. Y esto particularmente es mi invitación para unirme a ese llamado de la profesora Lina, es que a todo le llamamos solución basada en la naturaleza, pero sin entender a qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy solucionando? Y en este momento estamos dirigiendo una tesis con la profesora Paola Arias, en la que estamos haciendo un inventario de soluciones basadas en naturaleza acá en Medellín para poder entender a qué le están llamando solución basada en la naturaleza. Cuando a mí me dicen que el fenómeno amenazante es una inundación o un movimiento en masa, pues para mí la terraza verde, con todo lo que puede servir para hábitat, isla de calor, no tiene esa incidencia en ese otro tipo de amenaza. Entonces, a veces también hay que orientar a quienes toman decisiones, y creo que la profe Lina nos puede explicar un poquitico eso, es qué es lo que deberíamos estar formando en esos funcionarios que toman decisiones. Tenemos como ahí una disparidad en lo que nosotros sabemos y en lo que finalmente se está aplicando en los entornos urbanos. Aunque la profe no lo presentó y con esto voy cerrando, me gustó mucho el reto 8, el reto del licenciamiento ambiental. Y puede ser un sesgo porque pues, mis materias son ordenamiento y gestión ambiental y evaluación de impactos. Entonces tengo toda esa línea, entonces para mí fue un placer empezar a leer esos retos. Y en la parte del licenciamiento me quedó una duda, profe, y es ¿por qué consideran que hay un vacío? No estoy diciendo que no lo haya, sino que por qué lo consideran. Cuando, por ejemplo, normativamente desde el 2012 la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios como que obligó al licenciamiento, primero, entrégueme un estudio de compensación por pérdida de biodiversidad. Esto es básicamente que yo, si genero una pérdida de biodiversidad, yo debo garantizar que con la compensación eso sea cero, se anule, porque estoy buscando a través de estrategias de restauración o conservación mantener esa área ecológicamente equivalente, ojalá en el mismo sitio donde yo intervine, sino que nos van agotando los sitios. Y en el 2018 particularmente avanzaron a entrégueme una evaluación de los servicios ecosistémicos que resulten significativamente afectados por el proyecto. Yo ahí tengo muchas diferencias conceptuales de nuevo con esa guía. Eso para mí no orienta claramente lo que es evaluar un servicio ecosistémico, pero digamos que tienen algún elemento de avance hacia allá. Ustedes encontraron que esos dos elementos tienen vacíos y por eso no está tan claro el licenciamiento para proteger esos ecosistemas que nos garantizan esos eco-DDR y esos procesos de soluciones basadas en la naturaleza, o por dónde lo enfocaron, porque esos dos elementos sí están en la normativa pues, del 2012 y del 2018, específicamente en el licenciamiento. Entonces, de pronto sí tienes ahí como una opinión sobre eso. Y pues no, yo finalmente de nuevo felicito a la profesora Lina. Yo, como les dije, puedo tener una dificultad a veces en traducir el lenguaje hacia los tomadores de decisiones. Yo soy muy técnica normalmente y cuando hicimos el ejercicio de resumen de tomadores de decisiones de la Evaluación Nacional de Biodiversidad, para mí fue particularmente difícil. Uno está enseñado su lenguaje del modelo, esto conecta con esto y adiós. Y este tipo de ejercicios yo sí felicito que se haga esa asociación, que se traslade el lenguaje científico al lenguaje de la toma de decisiones y que particularmente si este ejercicio sigue, si empiecen de pronto como a fortalecer un poquitico esa confidencia del mensaje que se transmite, que normalmente es a partir, yo revisé esta literatura, hay consenso, no hay consenso y hay poca literatura, entonces el mensaje
aunque lo estoy transmitiendo, tiene una confiabilidad baja. No, aquí hay mucho consenso, hay mucha literatura, entonces esto tiene una confiabilidad alta, porque eso es como puede ser una metodología muy traída desde IPCC e IPBES, pero es por el grado de necesidad de confiabilidad de los mensajes que yo sí sugeriría se tenga, y si sí lo tienen, hacerlo visible en los textos para que quede mucho más llamativo. Y una última pregunta que yo anoté por aquí, profe, ¿qué concepto tienes entre esto que está empezando a emerger sobre la maladaptación? Entonces, que a veces tomamos decisiones de política para la adaptación y lo que hacemos somos procesos de maladaptación, y cómo eso también te puede estar involucrando un riesgo en esa parte de la implementación de soluciones. Ejemplo, cuando empezamos todos con el cuento de los páramos se quemaron, vamos todos a repoblar con frailejones. Venga, usted sabe a partir de qué nivel hay que tener frailejones y a qué a partir de nivel no, porque hay otro tipo de vegetación que tiene otra funcionalidad y que usted me la va a desplazar. Entonces a veces tomamos esas decisiones así como todos como a lo loquito, sin conocer, y lo que estamos generando es un proceso de mala adaptación o un cambio de funcionalidad del ecosistema. Entonces eso que cuando lo mencionaste en tu discurso de la presentación, me emergió y me pareció muy interesante también saber tu concepto. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Lina María. Ahora vamos a escuchar el concepto que nos envió el profesor Gustavo Wilches Chaux de la Universidad Externado de Colombia. El profesor Gustavo es abogado formado en la Universidad del Cauca con estudios especializados en Disaster Management realizados en la Universidad de Oxford y formación complementaria en producción audiovisual en el Bristol Polytechnic Institute. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Externado de Colombia, donde adelanta actividades de investigación y docencia en temas de gestión del riesgo, cambio climático y sostenibilidad territorial. A lo largo de su trayectoria ha realizado aportes significativos al campo de los estudios sociales del riesgo y los desastres, con énfasis en la relación entre vulnerabilidad, cultura y territorio. Se destaca por su larga trayectoria como analista, consultor y formador, reconocido a nivel nacional por sus contribuciones a la comprensión de los desastres como procesos sociales y por su participación en entidades públicas dedicadas a la gestión ambiental y la reconstrucción territorial. Su trabajo ha contribuido a tender puentes entre la gestión del riesgo, la educación ambiental y la formulación de políticas públicas con un enfoque interdisciplinar orientado al fortalecimiento de las capacidades comunitarias y la sostenibilidad. La lectura del concepto del profesor Gustavo estará a cargo del profesor Wilmar. Gracias, profesor. Bueno, entonces procedo a realizar la lectura del concepto como par homólogo para el ascenso a categoría asociada a la profesora Lina Ospina, a cargo del profesor Gustavo Witthaus. Entonces, dice, primero que todo, reitero mis agradecimientos por la honrosa designación como par homólogo para evaluar el artículo titulado Retos para incorporar las soluciones basadas en la naturaleza y la reducción del riesgo de desastres con enfoque ecosistémico en la planificación territorial de Colombia, del cual es coautora la profesora Lina María Ospina Hostios, el cual forma parte del libro sobre investigaciones en gestión de riesgo de desastres para Colombia, publicado en 2023 por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Divido en dos partes este concepto. La primera, una consideración sobre la formación y trayectoria científica y técnica de la profesora Ospina, actualmente profesora de la Escuela de Geografía de la Universidad del Valle, según consta en la página en la cual remite el siguiente link, y está el link de ORCID. En mi opinión, la formación y experiencia de la doctora Ospina, tanto en universidades nacionales, Universidad del Quindío y ahora la del Valle, como internacionales, Universidad de Ginebra, perdón, junto con la producción bibliográfica en temas de su especialidad, reportada en esa misma página, además de su trabajo en equipo con los otros coautores y el coautor del artículo que aquí se comenta, constituyen pruebas inequívocas de la respetabilidad con que la doctora Ospina cuenta en el medio científico. Además, todas las recomendaciones que se hacen en el artículo son de utilidad, así yo considero que en algunas resulta pertinente conversar sobre el enfoque con el cual se deben aplicar. Todo lo dicho constituye un argumento suficiente para que la doctora Ospina Ostio sea ascendida a la categoría de profesora asociada del Departamento de Geografía de la Facultad. Las y los estudiantes que participen en los cursos a cargo de la profesora tendrán la valiosa oportunidad de aprender de su trayectoria personal y profesional.
Paso ahora a la segunda parte de este concepto y reitero el agradecimiento que tengo con la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle por la oportunidad de comentar algunos aspectos del enfoque del artículo, cuya lectura me generó varias inquietudes que posiblemente puedan compartir con otros docentes del Departamento de Geografía que tengan interés en el tema y por supuesto con la profesora Ospina. En primer lugar, saludo que el artículo haya abordado la necesidad sobre la cual he insistido mucho en mis escritos y presentaciones, de entender que la gestión del riesgo de desastres debe analizarse y ejercerse como parte del continuum indivisible gestión socioambiental, gestión del riesgo de desastres, gestión climática. Esto aparece desde el resumen mismo que encabeza el artículo que comento cuando afirma que dentro de las soluciones basadas en la naturaleza se incluyen las acciones con enfoque de reducción del riesgo basado en ecosistemas eco-DRR. Dichas acciones buscan reducir los riesgos de desastres mediante la gestión de los ecosistemas y el aprovechamiento de sus servicios ecosistémicos con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible y resiliente que aborde los retos sociales existentes. Y lo reitera cuando inicia la introducción cuando dice que los desastres no son naturales y sus causas son cada vez más complejas, inciertas y dinámicas. Para reducir el riesgo de desastre, la sociedad necesita generar soluciones integrales a los problemas que causan la degradación de los ecosistemas, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, problemas que impactan la seguridad alimentaria, la salud humana y el desarrollo socioeconómico. Una de estas respuestas son las soluciones basadas en la naturaleza. Para enfrentar los riesgos climáticos locales y globales, es necesario trabajar de la mano de la naturaleza. Este es otro concepto de herramienta, el cual, insisto, pues es importante reconocer, llevar a cabo la investigación, la gestión territorial, con la convicción de que la naturaleza no es un recurso, sino un actor central y decisorio de cada territorio, el cual hay que aprender a escuchar por las buenas para no obligarlo a hacer respetar sus derechos por las malas. En general, también estoy de acuerdo con los 11 retos más los adicionales que enumeran y desarrollan a partir del numeral 2 del artículo, página 288, aunque tengo diferencias de énfasis con algunos de los enfoques a partir de los cuales se describen esos retos, diferencias a las cuales haré referencia hacia el final de este concepto con el fin de invitar, como lo mencioné antes, a una posible conversación en el. Otro punto con el cual tengo plena resonancia es el que se expone en el reto 3, transformar el ordenamiento territorial hacia una visión integral e incluyente, particularmente cuando en la página 291 afirma que una evaluación de 103 planes de ordenamiento territorial mostró que solo el 3% de los municipios incorporaba algún plan concreto para atender el área rural, señalando la exclusión de las zonas rurales en los POT por vacíos jurídicos de normatividad, por conflictos del uso del suelo, por inseguridad en la propiedad rural o por una visión limitada del campo. Esto quedó muy en evidencia durante el evento Día Mundial de las Ciudades, en el cual, hasta donde alcancé a enterarme por la agenda del evento y por artículos de prensa, las distintas exposiciones que se hicieron, tanto por parte de conferencistas extranjeros como de la Alcaldía de Bogotá. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Perfecto. Sin Fueron, problema, Y se sí. escucha perfecto. Sí, muy atenta. fueron totalmente urbanocéntricas y no reconocieron, al menos de manera expresa, la importancia de que Bogotá se relacione con el territorio rural, que representa las 3/4 partes del distrito capital, en términos de solidaridad y reciprocidad, y no solamente como receptora del agua que nos envían desde los páramos. Algo similar sucedió con los programas de gobierno que propusieron los 4 candidatos a la alcaldía de Bogotá en las elecciones anteriores. Quiero también resaltar que estoy de acuerdo con el numeral 3 de los puntos claves de las conclusiones, en el cual se afirma que hay una ausencia de indicadores para medir los aportes de las medidas eco-DDR, especialmente en el sector público. Se requiere demostrar sus ventajas integrales con indicadores de amplio espectro que integren atributos cualitativos, cuantitativos y monetarios que incorporen la relación costos-beneficios. Sobre ese tema de los indicadores, quiero aportarles a quienes eventualmente tengan interés los siguientes artículos. Sobre los derechos de infancia como indicadores de desarrollo, se comparte el link. Sobre los desastres evitados como indicadores de desarrollo y de la existencia de una gestión socioambiental y climática efectiva, se comparte el link. Esto último está en sintonía con lo que en el artículo comentado se propone como estrategia para tomar decisiones,
la comunicación de experiencias exitosas con las cuales se permee a los tomadores de decisiones y comunidad en general. Aquí incurro nuevamente en la inmodestia de invitar a mirar otro artículo y se comparte el link. Paso por último a comentar el enfoque que me parece que admite una reflexión y hace referencia a una tendencia al que en el punto 3 de este concepto resalte como un síntoma de urbanocentrismo en el análisis de los problemas y en las propuestas para solucionar. En algunas partes del artículo se comentó, encuentro una cierta tendencia hacia ese enfoque, como esta que a manera de ejemplo transcribo aquí. Además de cumplir con los determinantes ambientales, los nuevos planes de ordenamiento deben garantizar la participación real y efectiva de todos los actores en su diseño e implementación, ya que son estas quienes conocen su potencial y funcionamiento para entender las necesidades en el territorio. Para esto se debe partir de reconocer la pluralidad de los territorios, buscando que los pobladores, independientemente de su identificación, incremente su sentido de apropiación y pertenencia hacia los espacios socionaturales, adaptando sus formas de actuar y necesidades específicas. Si bien al principio del párrafo se reconoce el papel central que deben cumplir en los procesos de ordenamiento los actores del territorio a través de una participación real y efectiva, la frase subrayada parece indicar que es necesario que quienes llegan desde afuera deben fijarse como meta que los pobladores incrementen su sentido de apropiación y pertenencia a los territorios de los cuales forman parte. Otro párrafo que pareciera reforzar esta percepción es aquel en donde se dice que otra opción para aumentar el conocimiento es involucrar a la comunidad en la generación y monitoreo de información, que está resaltado. Ciencia y ciudadanía, lo que ofrece una oportunidad para resolver los vacíos de datos y ayudar a tomadores de decisiones a dimensionar la amplia gama de incertidumbre socioecológica. Sin embargo, lograr cambios en las políticas y prácticas que aseguren los servicios de los ecosistemas se obstaculiza por la complejidad de estos y su gestión. Y subraya, la producción participativa y el intercambio de conocimientos ofrecen una forma de navegar esta complejidad. Muy seguramente se trata de repensar la redacción para resaltar lo que subrayo al final, en el sentido de que las interpretaciones sobre la estructura y las dinámicas de los territorios y los planes para ordenarlos deben surgir de los que llamo diálogos de cosmovisiones y del reconocimiento, especialmente cuando se trata de trabajar con las llamadas comunidades ancestrales, de que eso que hoy llamamos soluciones basadas en la naturaleza es precisamente lo que a largo de centenares de años vienen poniendo en práctica esas comunidades y lo que ha permitido su supervivencia a pesar de la gran cantidad de amenazas que tantas veces las han puesto en peligro de extinción. Parte de eso es el reconocimiento de que la naturaleza, y especialmente el agua, es un actor central y decisorio del territorio y que debemos aprenderlo a escuchar y a obedecer. De eso forma parte también el carácter sagrado que en esas culturas se les suele asignar a determinados ecosistemas y especies, lo cual es una manera de expresar la convicción acumulada a lo largo de varias generaciones de que si alguno de esos ecosistemas o especies desaparece, también la comunidad humana está en peligro de desaparecer. Una de las mayores riquezas con que cuenta nuestro país es su condición de nación pluriétnica y multicultural, lo cual indica que las culturas ancestrales colombianas son una de las principales y más estratégicas expresiones de nuestra biodiversidad. Reitero lo que afirmé al principio. En mi opinión, la formación y la experiencia de la doctora Ospina, tanto en las universidades nacionales como internacionales, junto con la producción bibliográfica en temas de su especialidad, reportada en esa misma página, además de su trabajo en equipo, con las otras tres coautoras y el coautor del artículo que aquí se comenta, constituyen pruebas inequívocas de la respetabilidad con que la doctora Ospina cuenta en el medio científico. Además, todas las recomendaciones que se hacen en el artículo son de utilidad, así yo considero que en algunos resulta pertinente conversar sobre el enfoque con el cual se deben aplicar. Todo lo dicho constituye un argumento suficiente para que la doctora Espina Ocio sea ascendida en la categoría de profesora asociada del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades. Las y los estudiantes que participen en los cursos a cargo de la profesora tendrán la valiosa oportunidad de aprender de su trayectoria personal y profesional. Espero que este comentario resulte de utilidad y quedo pendiente de comentarios e inquietudes si las hay. Firma Gustavo Wilches. Chao.
Muchas gracias, profesor Wilmar. Profesora Lina, si usted desea Bueno, algo en pocos minutos. sí, ya se hizo largo. Bueno, primero que todo, agradecer pues al Comité de Credenciales, al profesor Wilmar en representación del departamento, pues la organización de esta sesión. Agradecerle a Lina y al profesor Richard Shaw su extenso análisis del artículo y las observaciones que me han hecho enriquecen, pues yo las compartiré también porque, como podrán imaginar, entre los coautores, especialmente con Carolina García, mantenemos en contacto y hay mucha tela por cortar, ¿sí? Voy entonces a tratar de responder a lo que alcancé a notar de las recomendaciones de Lina, las preguntas que hizo Lina sobre los retos. Entonces, ¿cómo se priorizaron estos retos? Entonces, es una cosa, pues uno no alcanza el tiempo para decirlo, pero como en este encuentro del 2017, varias personas diferentes, de diferentes saberes, de diferentes orientaciones, diferentes países, empezamos a discutir, y creo que Virginia Costa hace muchos años decía que los congresos se acabaron y que pensaban los que los jefes que cuando uno iba en congresos iba a pasear. Y ella decía que la mayoría de su producción intelectual había nacido de las discusiones con los colegas en los congresos, de esas ideas y de esas charlas amenas entre colegas. Entonces, es exactamente lo que pasó con esto en ese ejercicio. Pues yo ya en el 2014 había colaborado con la traducción de algunos de los módulos de Naciones Unidas, el módulo justamente de reducción de riesgos basados en ecosistemas. Tengo tendencia a lineal, eco, di- eh, eh. Entonces, eh, empezamos a charlar y entre los autores colombianos, pues empezamos como a discutir de las dificultades. Yo he trabajado la gestión del riesgo, ¿sí? Y más, y sobre todo, pues principalmente el conocimiento y la zonificación de amenazas es muy fuerte, junto con la exposición a ciertas de esas amenazas. Entonces, cómo se priorizan realmente es de esas discusiones de encontrarnos en la práctica, qué es lo que hace difícil, qué es lo que vemos que está faltando, que empiezan a aparecer esos retos y esos desafíos. Entonces, digamos, para escoger esos 11 fue como, eh, básicamente, ay, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con esto, a mí me gusta esto, ¿sí? Entre las personas que nos encontramos allí, era Carolina, eh, Mauricio, mi persona, entonces hagámosle esa, sí, qué chévere, y entonces agarramos como a escribir. Así fue como la priorización, y luego en el transcurso de la elaboración y las discusiones, pues, bueno, por también los artículos tienen un límite de páginas, pero habían aparecido estos otros 5 retos que mencionamos, como el de la íntegra, o sea, como de que no más, o sea, hay tantos conceptos, leyes, y todo va para lados diferentes. Entonces, esa ausencia de integración como en un solo formato, porque muchos los planes de cuencas, el plan de ordenamiento, etc., tienen objetivos comunes y sería más un ordenamiento del territorio, ¿cierto? Que incluya estos elementos. Entonces, por ejemplo, pero por tiempo, pues no pudimos, por tiempo de extensión del artículo, no pudimos trabajarlo, y la idea, como tuviste, es, bueno, qué chévere que esto se siga, que podamos evolucionar y tener como una parte B de este ejercicio. Entonces, esa es para priorizar, pues para responderte cómo se priorizaron los retos que seleccionamos, ¿sí? Así fue.
Lo otro es, en el reto 1, y quiero ponerme aquí que tú hablabas mucho, y yo creo que es, sin yo ser especialista, ¿sí? Porque como les digo, o le decía, yo soy más hacia el conocimiento de las amenazas. Eh, Pienso y viendo los datos es que la dificultad es que no conocemos justamente lo que usted dice, para qué sirven, cómo funcionan exactamente los ecosistemas. En Colombia han habido análisis como globales para proyectos a escala nacional de manera general, o ya, por ejemplo, si alguien quiere, en la parte de licenciamiento, como usted mencionaba, por ejemplo, para una pequeña central eléctrica, ¿no? Una PCA, que le exigen pues ese conocimiento. Entonces, necesitamos, ¿cierto? La idea es que, y lo peor, perdón, es que nuestros ecosistemas se están perdiendo y se están degradando como en la lista roja, ¿cierto? Que hay como 22, 23 ecosistemas en estado crítico y solo 5% de esos ecosistemas están protegidos. Entonces, no conocemos exactamente nuestros ecosistemas, cómo funcionan, qué servicios nos proporcionan y además van a desaparecer. Entonces, yo pienso que y eso como para, para, para lo que tú hablabas de la estructura ecológica principal, la estructura ecológica de soporte mínimo, yo creo que este reto con los profesionales, como decía, desde de las ciencias ambientales, específicos en ecosistemas, hasta las dinámicas sociales deben empezar a involucrarse y, digamos, antes de que el tiempo acabe, nos permita realmente conocer detalladamente nuestros ecosistemas, sus funcionalidades y una cosa muy importante que me ha enseñado la geomorfología fluvial son esas relaciones. O sea, no es solo el río, es la cuenca, es el bosque ripario, es el tránsito en el subsuelo. Entonces, es un hidrosistema, es una red. Entonces, pienso que allí este es como lo que podría decir a esa pregunta. Tienes muchísima razón en lo de la amenaza. Eh, y ese tipo de ejemplos se los doy mucho a mis estudiantes. Sobre todo, pues, por ejemplo, en riesgo en inundaciones, ¿sí? No nos sirve que nuestra construcción, si yo estoy en la zona, en la llanura de inundación y tengo una construcción sismorresistente, a mí no me sirve la sismorresistencia para protegerme de la inundación. Entonces necesitamos construcciones adecuadas, ¿sí? Lo mismo pues, que se vio en Manizales en el 2017 cuando la ciudad prácticamente se derritió, que parte del problema que surgió allí fue ese excesísimo, o sea, en Manizales llueve, pero esa vez llovió en un evento desconocido que es parte del problema ahora que tenemos de la aparición de estos eventos extremos, ¿cierto? Que los desconocemos y para los que pues desafortunadamente no estamos adaptados, sobre todo por nuestra vulnerabilidad, porque densificamos las ciudades, porque cada vez hay más gente expuesta en condiciones de fragilidad y vulnerabilidad, y pues por esos desórdenes administrativos que hay en nuestro país, sobre todo. Entonces, como se vio en Manizales, que se pasó del estilo temblorero, de una construcción adaptada, bareque, liviano, en pendiente, la guadua, ¿cierto? A tener construcciones en las mismas pendientes, ¿sí? De 2 y 3 pisos de material. O peor aún, eh, segundo piso en material, pero la guadua seguía soportando eso. Entonces, eso también iría un poquito a la mala adaptación, ¿cierto? Respondiendo a esa pregunta que me haces de la mala adaptación, ¿cierto? De, como de bien, de estar en el lugar equivocado para ciertas cosas. Y sobre todo también del desconocimiento integra un poquito una de las observaciones que hacía el profe Wilches Chau de ese reconocimiento de los saberes propios y locales, ¿cierto? Que es una crítica que se hace y esa es la invitación que se hacía. De pronto, si hay una mala redacción, nadie es perfecto,
de que los planes de ordenamiento territorial no se formulen desde arriba con personas que no conocen el territorio, ¿cierto? Se deben generar las capacidades y el conocimiento, por eso allí insistíamos en la formación de profesionales en esas, ¿cierto? Que es una de las debilidades de los municipios. Los municipios pequeños, pues, no tienen geólogo, por eso se proponía, y está ahí el spoiler de un geólogo por cada municipio que sacó la Sociedad Colombiana de Geología, ¿cierto? Así como hay el veterinario, el que está el de la agricultura, ¿cómo es que se llama la oficina? Bueno, se me escapa, pues que estos municipios también tengan un geólogo que es una persona competente que tiene la formación y puede pues ayudar en esos procesos. Entonces, y ojalá fueran muchachos, y en Univalle tenemos, no, ahorita en Manizales, en el Congreso Colombiano de Geología, hubo unas experiencias de personas, ¿cierto? De indígenas, ¿cierto? Muchachos indígenas que están estudiando en las universidades y toman sus trabajos de grado en sus comunidades, o sea, tratan de resolver problemas locales. Entonces, ahí es la oportunidad de la academia, que también resuelve, es como, esto es transversal, o sea, los retos que yo seleccioné, los seleccioné porque son transversales, se complementan. eh, entonces, esa es una oportunidad que tiene la academia de pasar de la teoría a la práctica, ¿sí? Donde estos muchachos que vienen de regiones, si vienen del Pacífico, si vienen de Nariño y eso, pues se animen a esas competencias que les da la universidad, ponerlas en aplicación en sus comunidades para mejorar las condiciones, ¿cierto? Tratar de resolver un problema local. Ahí yo pienso que nosotros como universidad tenemos esa potencialidad. Sobre, a ver qué se me escapa. Entonces ya, yo pienso que también lo de la mala adaptación es por el desconocimiento de los ecosistemas. Porque también, entonces envían, y eso lo discutíamos con el profesor Héctor Cepeda sobre otros temas, envían profesionales como desafortunadamente lo de la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial, ¿cierto? En los proyectos envían el sociólogo, el antropólogo a hablar con la comunidad que no tiene, y eso es una debilidad general en el país, y por eso se propone la capacitación de los profesionales que entran a las administraciones, no para el periodo político, sino continuamente o sea, que fortalezcan el conocimiento desde las amenazas, los servicios ecosistémicos, o sea, no tienen que ser expertos, pero que conozcan y que ese conocimiento no salga cuando cambia el alcalde y sacan el muchacho, ¿sí? Entonces, yo pienso que eso de la mala adaptación también está en el desconocimiento de los ecosistemas, ¿cierto? Mínimo que deberían tener esto. Y en lo que mencionas, que son procesos que se han dado mucho, creo que lo de la forestación, ¿cierto? De ir anteayer en una salida académica la represa Sara Brutas, en un distrito de riego, nos contaba el señor, el operador de la planta, de que Aquavalle compró los terrenos, propone los programas de reforestación, todo el mundo, vamos a reforestar, se arma el convite, pero dice, pero es que eso, si no se cuida, como las obras de infraestructura gris, como el mantenimiento en las soluciones ecosistémicas para la reducción del riesgo, si no se les hace un mantenimiento mínimo, no van a funcionar, ¿sí? Entonces, él decía, pues sí, ahí viene mucha gente y siembra los árboles, pero aquí hace verano y el arbolito se seca y se les olvida que no solo es sembrarlo, sino regarlo y asegurar pues que él progrese. Entonces, yo sí pienso allí que todavía también falta en eso, falta mucha educación, hay cosas que tocan el corazón de las personas, son mediáticas, pero creo que hay que ir un poquito, mantener los procesos un poquito más a largo tiempo, que hace parte de las soluciones basadas en la naturaleza, y es la característica de toda esa sombrilla de ejercicios
que están bajo esto, pues que son con tiempo, requieren tiempo de implementación. Ellas mismas se autosostienen básicamente, pero hay que hacerles un mantenimiento mínimo. Y como lo del Cerro Moravia, que yo creo que tú conoces, pues que es las fotos que muestra ya no son así, ya hay de nuevo un proceso de ocupación porque desafortunadamente las condiciones de vulnerabilidad y pobreza no han cambiado. Entonces, eso lleva, como lo decíamos en el reto, a que las personas fragilizadas vayan y se asenten en los lugares menos óptimos y si además desde la administración municipal no hay un interés por mantener la función para la que se creó esa obra, pues la gente se apropia de eso, como aquí en el Jarillón de Cali, ¿cierto? Que cada rato se saca la gente que habita allí, pero pues no es solo quitarlas porque están frente a riesgo por inundación, sino los procesos que vienen posteriormente. Yo creo que ya ahí he dado, creo que barrí todo. Ok, muchas gracias, profesora Lina Ospina. Bueno, vamos agotando el tiempo. Agradecemos a las personas que asistieron a este evento y en especial a la homóloga, la profesora Lina María y al profesor Gustavo Wilches por su cuidadosa evaluación, por sus preguntas tan interesantes. Felicitaciones, profesora Lina María Ospina Hostios, por haber completado este requisito parcial, el cual hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesora asociada. Muchas gracias. Gracias, gracias, Rina. Gracias, profe Wilman, y gracias a Muchas usted. felicitaciones. Profe, Gracias. felicitaciones y en serio que me uno al comentario del profe Gustavo, que esto es un tema que es muy bueno seguir discutiendo y a la orden para esa discusión. Claro que sí, Lina, ha sido un placer encontrarte y pensaba también escribirte para que hagamos lo que tenemos que hacer, entrar en contacto y charlar. Sí. Muchas gracias. Felicidades, profe. Muy bien, Gracias, profe. hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta luego gracias. a todos. Felicitaciones de nuevo. Gracias.